Todo comienza en mi vida anterior, decía el prota mientras se veía una gran cabaña y personas comiendo afuera en un banquete. Se veía a alguien enfermo jugar un juego. Nací enfermo y morí antes de poder llegar a los 20, decía el prota. Casi no tengo amigos excepto el juego de jardín donde puedo crear el lugar de mis sueños, porque siempre estaba enfermo. Creo que es un problema para mis padres. Estoy feliz de poder ver la cara de mis padres antes de irme. Se veía al prota moribundo en la cama del hospital, cerrando los ojos y llorando mientras desaparecía. Esto no es culpa de nadie. Si pudiera tener una segunda vida, pero fue una vida llena de arrepentimientos. Ahora, se veía la mano de un bebé, estaba abandonado en una calle fría y oscura. Este no es el hospital. ¿Dónde es esto?, decía el prota. Veía otro bebé al lado de él. ¿Quién puede dejar a un bebé en un lugar como este?, decía el prota levantándose a agarrarla. Pum, y se cae. Entonces se empieza a mirar. Yo también soy un niño pequeño, decía el prota impactado. Esto es malo, decía el prota temblando de frío. A este ritmo, yo también soy un bebé. Se escuchaba las pisadas de alguien, que se arrodillaba a agarrarlos diciéndole cosas inentendibles. No es japonés, decía el prota percatándose de su situación. El sujeto sonreía mirándolos, y los cargaba y se los llevaba a su casa. Los ponía en una cama mientras le decía algo que no se entendía. Le tocaba la cabeza al prota sobándosela. Al lado había un bebé y el prota lo miraba. O no me equivoqué, renací. El sujeto al parecer le estaba ofreciendo que comer aunque lo que decía era inentendible. En primer lugar aprendamos todo sobre este mundo, decía el prota dentro de sí. Tiempo después el prota abría una puerta para entrar, y se ponía a escribir en un libro. Escribía atentamente. 2 años desde entonces, somos adoptados por la persona que nos recogió en ese momento, nos dieron el nombre de Kai y Rukia. Puedo decir que cuando miro a mi alrededor me doy de cuenta que, la magia existe aquí y otro, Dios puede que exista también. Este es un mundo diferente, lo decía mirando por la ventana. Decía el prota que lo sorprendían. Voy a decírselo a papá otra vez. Decía Rukia. Rukia, decía el prota impactado de que lo sorprendieran. No se lo digas a papá, le decía el prota. Entonces yo voy a pasar un buen rato, decía Rukia. Es una historia sobre un dios, vale, decía el prota. Sí, respondía Rukia. Dios, hay un dios llamado Farley en este mundo. El padre es un sacerdote, decía el prota mientras buscaba qué libro sacar en la biblioteca. Este mundo fue creado por el dios Farley. Hay 13 dioses además de Farley. Los niños que recibieron la bendición de Dios recibirán un sello en la parte izquierda de su pecho. Al llamar el nombre de su dios pueden usar habilidades especiales. Esa es una persona bendita. A diferencia de la magia que se especializa en destrucción, la habilidad no es la misma. Si el sello aparece puede Chan volverse como papá, decía el prota. El sello solo es visible cuando alcanzamos la mayoría de edad. Muchos de los nombres de los dioses se mantienen en secreto. Los bienaventurados no serán conocidos hasta que no reciban sus ordenanzas en el templo, a la edad de 12 años. Pero un día, esto es, decía el prota agarrando otro libro que solo es accesible para el sumo sacerdote, el nombre de dioses no publicados por el tiempo. El prota seguía leyendo ese antiguo libro, cada vez más hasta escuchar un sonido. Mientras tanto, en otra escena, un barquito de madera en el agua. Me gustaría al menos poder usar magia, decía el prota lavando a su hermana. Te daré una palmadita si vuelves a llorar, decía Rukia al prota. Muchas gracias, decía el prota. Cuando descubrí que no podía usar magia, lloré durante mucho tiempo, ya que es un mundo diferente, decía el prota. Estás jugando conmigo, le decía Rukia al prota por la manera que lavaba su pelo. O lo siento, decía el prota, mientras Rukia lo miraba molesta. Ruchan también te lavaré, Nisan, decía Rukia. Oye, deja esto, decía el prota mientras Rukia le jalaba por el pelo. El prota miraba algo más allá de lo que sus ojos podrían ver. Salió gritando y corriendo de la tina. Papá apareció, decía el prota gritando, saliendo como Dios lo mandó al mundo. El sello sagrado en el pecho de Ruchan. Kai tú, decía el sujeto al prota. Tu pecho, decía el prota sin saber qué pasaba. No puedo creer que sea el sello sagrado, decía el prota brincando de felicidad. ¿Ves? Es justo como te dije, le decía Rukia al prota. Se preguntaba el prota de qué hablaba. Kai, sí, decía el prota espantado. Rukia, felicitaciones, decía el papá del prota abrazándolos a ambos. Gracias a Dios, ustedes dos son un milagro. Estoy tan orgulloso de ti. El prota se sonrojaba ante tal situación de alegría. Entraste al estudio, decía Rukia. ¿De qué estás hablando?, decía el prota. Zar, Lepidols, Medina. El prota seguía evocando nombre de dioses sin activar la magia del sello. No hay reacción sin importar cuántas veces lo llamé, decía el prota. Kai 10 años. Aunque el nombre de estos 10 dioses estaban en el libro. Entonces mi dios está entre los 3, o tengo que ir a la ceremonia formal del templo. Quiero revisar el estudio, pero está cerrado. El prota acostado pensativo sin saber qué hacer por no poder usar su magia. Entrené todos los días aunque me estoy poniendo ansioso. Entrenando de nuevo, decía Rukia al prota. Eso es R1 aprobado aún con esa nota. Hey, ¿no quieres saber que Dios te está bendiciendo?, le dice el prota a Rukia. Decía ella. Pero papá dice que es un secreto hasta la ceremonia, decía Rukia. Pero ¿quieres saberlo de verdad?, decía el prota Rukia de manera sugestiva. Sí, decía ella. Una sonrisa súper bonita, decía el prota. Entonces intentémoslo con los dioses que conozco, le decía el prota.
Bien lo tengo, decía Rukia, Medina, Luquía, Idea. Pronunciaban uno nombre tras de otro. Cuando decía Idea se le iluminó el pecho a Rukia, ya que era el dios que la había bendecido. La elegida. Genial, escuché la voz, decía Rukia mirando al cielo. ¿Se ha convertido Reuchan en una persona bendita ahora?, preguntaba Rukia al prota. HM, o tal vez decía el prota, dios de la verdad. Idea. Era un dios importante. No tuve que usar la vieja nota, decía el prota leyéndola. El prota se quedaba pensando callado. Puedes usar tu habilidad ahora. Puedes averiguar el nombre de mi dios, decía señalándose con el dedo. ¿Puedo usarlo contigo?, preguntaba Rukia. ¿Vamos a hacerlo?, se preguntaba el prota. Ojo de la verdad, decía mientras invocaba magia y aparecía una especie de esfera que reflejaba al prota. ¿O puedo verlo? El dios que te bendijo es Alamira, le decía Rukia al prota. Alamira no está en la nota, decía el prota pensativo. Entonces Reuchan es hábil, súper talentosa, decía Rukia al prota buscando halago. El prota le sobaba la cabeza diciendo, sí, sí eres espléndida. El prota se quedaba mirando algo. Hey, ¿cuánto sabes sobre el poder de Idea?, se preguntaba el prota dudando. Respondía Rukia, no lo entendí excepto el nombre del dios, decía Rukia. O cierto en mi vida anterior el hecho de que papá en realidad es nuestro padre adoptivo, nunca ha de ser descubierto. Bueno, no puedo ser atrapado en una mentira. Me preguntaba si esta hermanita tenía una habilidad. Con esto estoy un paso más cerca de convertirme en una persona bendita, decía el prota mirándose el pecho. Cuando te conviertes en una persona bendita puedes trabajar automáticamente como aprendiz de sacerdote en el templo. Probablemente habríamos muerto si no nos hubiera recogido en ese momento. Podemos convertirnos en sacerdote y pagarle a padre, decía el prota dentro de sí, lo que no pude hacer en mi vida anterior. Me convertiré en un buen hijo, decía el prota mirando al cielo. El prota miraba por la ventana, y pum, de golpe cerraba las cortinas para que no se viera nada. Yos, vamos a hacerlo, decía el prota solo en el cuarto. La habilidad que Alamira me dio, decía empuñando el brazo. Pueblo agrícola de Tenoirá, gritaba invocando el poder desde su mano. El prota abría los ojos ya que un fuerte rayo de luz le cegaba los ojos. Se encontraba en un valle con una larga cerca y un gran prado verde. El prota se quedaba con la boca abierta impactado. Aquí está el pueblo de Tenoirá. Literalmente el mundo en mi palma. Esta habilidad está más allá de la fantasía. Veía el inmenso prado y el cielo azul y el sol iluminando en él. El prota miraba detrás de él un letrero. Bienvenido al pueblo de Tenoirá. Depende de ti lo que quieras hacer en esta tierra. Intenta cualquier cosa que se te ocurra. Nivel actual 0. El pueblo no tiene nombre. El escenario tierra baldía. Siguiente nivel. Logra la primera cosecha. Eran los requisitos para subirla de nivel. Es japonés, decía el prota leyendo el letrero. Subiré el nivel de condiciones que se me cumplen. Ya veo, es como mi mini jardín en sueños. El prota sonreía viendo y soñando lo que podría hacer con eso. Habían unos ojos entrecerrados. Aquí voy, empezamos a cultivar solos. Sonaba un palo en el piso. Oh. Kaikan comprándole, decía una señora al prota. Sí, un poco, decía el prota. El prota entraba a la casa rápidamente, cerraba la puerta con cuidado. Pueblo Tenoirá, gritaba el prota, y Fumera teletransportado. ¿Qué hacer en un mundo diferente dado por Dios? Condiciones para subir de nivel, primera cosecha. Hablando de cosecha, decía el prota soltando la tira de la bolsa amarrada al palo. Para empezar, esto es, gaste la mayor parte de mis ahorros, pero... Oh, bueno, hice una inversión por adelantado, decía el prota alzando el asado. Pueblo Tenoirá que recibe el dios Alamira. Oh. Tan suave, para desarrollar, jugar como yo quiera, mi propio mundo, decía el prota, mientras araba la tierra. La regla era que escucharás una voz misteriosa cuando la habilidad despierte, como se esperaba de la habilidad de la gracia de Dios. Olvide las semillas, decía el prota, cuando salga de la valla que rodea al pueblo, volverás al lugar donde la habilidad fue activada. El prota regresaba a su cuarto a buscar las semillas que se le habían olvidado. El campo es bueno, pero eso no es lo suficiente, decía el prota, bosque fuera del pueblo. Más tarde, por aquí hay unas maravillas, lo suficiente para los materiales de colección. Hablando de un pueblo, no hay escasez de leña. Plantar jóvenes árboles, de hierba silvestre y flores silvestres. Estaría bien si hubiera tierra en la cabaña. La piedra vendrá de la cantera. Este tipo de suerte se ha convertido en un factor importante en la formación de un pueblo agrícola. Crece varias veces más rápido de lo habitual. Está ocupado con la búsqueda de materiales y personalización de la aldea. Pero Reuchan también ayudará, decía Rukia. Estoy salvado, decía el prota. Abre sésamo, decía el prota agarrando a Rukia para ir a Tenoirá. Eso no es bueno. Las cosas pueden ser traídas, pero parece que para los humanos es imposible. Rukia se había quedado en el cuarto del prota con la mano estirada. Además, en cuanto al límite de tiempo que puedo pasar en el pueblo de Tenoirá. Después de eso te echan del pueblo. Mostraban al prota clavando el asadón en el cuarto de la casa. Caliente, decía el prota. Quitaba el asadón y ponía un tapete para ocultar el hueco. Con tal improviso continuó cultivando. Cuando pasaron unos días, los árboles que planté han crecido más allá de la valla. Se está extendiendo el espacio del pueblo hacia el exterior, decía el prota revisando el pueblo. Está bien, pero creo que están empeorando últimamente, decía viendo los árboles crecer demasiado rápido.
¿qué hay del campo? Decía yendo a revisar. Estaban las matas muertas sembradas. Destrucción total porque decía el prota, las patatas y las semillas no son buenas. Me preguntó qué habrá pasado. Tal vez sea la tierra o los fertilizantes. El prota escarbaba con una palaustre de madera pensando. No respondía, no hay lluvia en esta dimensión, no hay ninguna nube, sé cómo hacer con el clima, cómo hago que llueva. El prota se quedaba mirando al cielo en silencio pensando, vamos a hacerlo lluvia. El prota parecía trayendo madera del bosque, traía fuego, prendía fuego y le echaba aire. El humo de un incendio forestal traerá la lluvia, decía el prota. No sé si esto es científicamente correcto, pero es todo lo que se me ocurre. El prota estaba apagando el fuego, veía nubes en el cielo, estiraba la mano, y abría los dos brazos mirando al cielo. El prota sonreía viendo al cielo, empezaba a llover y saltaba sonriendo. Entraba Rukia al cuarto del prota. El prota llegaba todo mojado. ¿Cómo te fue, hermano?, le preguntaba Rukia. Bueno, fue un poco. Con esto el problema de la lluvia está resuelto, decía el prota secándose la cara, mientras Rukia organizaba su ropa mojada. Si cae una zanja también podría ser un río. El potencial se ha expandido aún más, decía pensando. Después de un año de cultivar en la granja, decía el prota mientras se podía ver un letrero de madera que decía campo. El prota contento sobaba unas hojas de una planta, estaba jalando unas ramas, con más y más fuerza. La tengo, la primera cosecha, decía jalando unas batatas. Entresonaba una alarma en la cabeza del prota. Felicitaciones, primera cosecha se ha cumplido. Felicitaciones, el nivel de la aldea Tenoir ha aumentado a 1. Felicidades. Tu rango de cultivo tiene algo de tierra reclamada. De nuevo una misteriosa voz en mi cabeza, decía el prota. La valla se ha extendido, decía el prota mirándola más lejos. El prota salía corriendo a mirar el letrero al lado de la entrada de la cerca, o subí de nivel, decía mirando el letrero. El nivel del pueblo es 1, el pueblo no tiene nombre. Siguiente nivel, requisitos, conseguir 10 personas. Siguiente objetivo es un problema, personas, bueno, lo que sea. Patata a la parrilla con hojas, patatas, patatas, decía el prota poniéndolas al fuego. No puedo esperar a probar las patatas. Guau, huelen buen, decían unas grandes orejas puntiagudas. Era una hermosa alfa moviendo las orejas mientras el prota se quedaba en shock mirando. La miraba pensando qué estaba pasando o de dónde salió. Los dos se quedaban mirando. Le entregaba una patata. Oh, gracias, le respondía la elfa. Muy delicioso, nunca he probado algo como eso. Algo tan bueno, decía la elfa. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste?, le pregunta el prota a la elfa. Mi nombre es Enal, mi origen es Kaikun, ya sabes, Otousan, decía la elfa mientras el prota se quedaba con los ojos como platos abiertos. Como este es tu mundo propio, soy tu ayudante de cultivo, el gerente del administrador de la tierra que usted creó. De ahora en adelante trae varias cosas del mundo exterior. Me sentiría feliz, le decía la elfa al prota. Por el tiempo que dure la mendicidad la comida estaría bien. Jun, decía la elfa sonriéndole y sacándole la lengua. Además te daré esto, le decía dándole una bolsita. ¿Qué es esto?, se preguntaba el prota. Son semillas de la creación, son dadas al cumplir el nivel 1, ¿qué crecerá de esto?, se preguntaba el prota. MMH solo puedo plantarlo en el mundo exterior. El prota se imaginaba una planta con cara gigante. Si lo llegas a plantar, entonces solo quédatela por ahora. Si algo raro sale a la luz podría exponer mi habilidad, decía el prota, regresándole la semilla para que se la guardara. Y luego más tarde algunos aldeanos aparecieron en el pueblo. Aldeanos, quieres decir, se siente como una mundaza de gente primitiva. Bienvenidos al pueblo Tenoira, le decía estirándole la mano a la persona que había aparecido en su pueblo. El sujeto seguía derecho y lo ignoraba. Me ignoraron, decía el prota molesto. En realidad no pueden verte, porque calles como el dios en este mundo. El prota mirando de lejos con Enal los aldeanos. ¿Cómo puedo aumentar el número de personas?, le preguntaba el prota a Enal. ¿Por qué no haces que sea más fácil vivir aquí en el pueblo? Necesidades básicas, especialmente comida, decía Enal al prota. Ya veo, respondía el prota. En el mundo exterior hay. De ninguna manera vamos a hacer crecer esta cosa, decía el prota. La fibra de cáñamo puede convertirse en cuerdas y ropa. Puedes comer las semillas, el aceite también pueden ser extraídos, además de las batatas y frijoles. También puedo conseguir camarones y peces pequeños del río, decía cargando una gran bolsa. Desde el principio, gracias a Enal, el cultivo ha progresado. El pueblo y los aldeanos estaban cambiando rápidamente. Estaba tan feliz que el crecimiento del pueblo fuera estupendo. En eso pasó un año y Rook y yo cumplimos 12 años. El momento formal para la bendición llegó. Luego más tarde en la iglesia del pueblo. Onichan, ¿cómo está? Me veo bien. Está Reuchan perfecta. Ahora me preocupan unos bichos raros. Chan le encanta los insectos, decía Rukia. O estás linda, respondía el prota. Eso sería problemático, papá podría llorar. Nos convertiremos en aprendices de sacerdotes cuando esto termine. Está bien con la habilidad de tu bendición, decía Rukia. Está bien, respondía el prota. A cualquier punto la energía se activa apropiadamente cuando digo el nombre. No es algo por lo que uno debe estar molesto. Supongo, decía el prota. Desearía poder, decía Rukia. Kaijus Barna. Adelante, le decía uno de los sacerdotes del templo. Si te enfadas también hazlo por mi buena, y Chan, le decía Rukia.
Bueno, en realidad ese es mi plan, lo haré bien. El prota entraba a la sala de ceremonias donde los sacerdotes. Tranquilo, esto no acaba aquí, le damos gracias a los miembros del canal. También te invitamos a ser parte de los miembros del canal y apoyarnos en la creación de contenido. Le damos gracias a los donadores del canal como Capibara de la Noche. Gracias a ti tenemos este nuevo video. Los invitamos a ser donadores activos del canal. Te invitamos a ver Japón Invocada capítulo 3, la ira japonesa.